primer paso para entender lo que pasa en el Congreso de la República es conocer a quienes hacen parte de él. Por eso estamos en Poniendo el Pecho, un espacio para que los y las representantes a la Cámara nos cuenten cuáles son esas iniciativas que los mueven. Hoy me acompaña Pedro Suárez Vaca, él es representante del Pacto Histórico por Boyacá. Representante, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Un afectuoso saludo a toda la teleaudiencia de este importante programa. Bueno, representante, empecemos con lo primero. ¿A qué le está poniendo el pecho aquí en el Congreso? Bueno, hoy por hoy estamos, además de apoyando los proyectos del Congreso de la República presentados por el Gobierno Nacional. Tenemos tres proyectos fundamentalmente que hemos presentado desde el grupo de trabajo mío. Uno es la licencia menstrual, un proyecto muy hermoso que pretende reivindicar derechos de las personas menstruantes. Otro es el de los empleos verdes, que ya surtió su primer debate en Comisión Séptima de Cámara, y estamos ya dispuestos al debate con un proyecto para la reforma constitucional para quitarle a la Procuraduría funciones de sanción a funcionarios elegidos por voto popular de conformidad con lo establecido en las normas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me devuelvo a ese proyecto de licencia menstrual, representante. ¿De dónde surge esta iniciativa? Bueno, en realidad esta es una iniciativa que surge de una experiencia familiar personal. Mis hermanas han sufrido desde muy niñas de dolores menstruales, dolores que fueron verdaderamente incapacitantes. Finalmente se descubrió que tenía una relación con la denominada endometriosis, y más adelante mis hijas también resultaron con estas dolencias atroces que las llevan realmente a una situación de incapacidad y que no ha sido adecuadamente leída y atendida por el sistema laboral. Una de las críticas que tiene este proyecto, representante, es que podría desincentivar la vinculación de las mujeres al mercado laboral. ¿Cómo apostarle a defender ese derecho a la salud, pero sin que se nos afecte la forma en la que nos ven en el trabajo? Claro, esta es una lucha fundamentalmente contra esas ideas patriarcalistas, en virtud de las cuales se cree que las mujeres, por tener unas condiciones fisiológicas o biológicas distintas a nosotros, deben tener unas posibilidades menores que las de los hombres. Entonces la lucha va a estar dada precisamente para que, al reivindicar sus derechos menstruales, también se reivindiquen por esa misma vía sus derechos laborales. Y a propósito de esos retos que enfrentan las mujeres, representante, Boyacá es el tercer departamento, ocupa el tercer lugar en el país con más violencia contra las mujeres según cifras de Integración Social. ¿Cómo afrontar este fenómeno? Bueno, aquí en el Congreso de la República, especialmente en la Comisión Primera, en donde yo participo, hemos aprobado varios proyectos tendientes a minimizar los efectos de esa histórica violencia contra las mujeres, no solo en los escenarios de su hogar, en los escenarios más íntimos, sino incluso en escenarios mucho más abiertos como la propia política. Entonces estamos trabajando concienzudamente porque en el Congreso de la República se aprueben esas normas para que nos permitan a las autoridades defender los derechos de las mujeres, pero también estamos seguros que así ha sido incorporado en los proyectos, que debe haber campañas de sensibilización en ese sentido para que se acabe esa violencia de género que ha sido normalizada ya en nuestro país. Además de las mujeres, la protección de las minorías, pues creo que también ha sido una promesa muy importante del Gobierno Nacional. ¿Cree que esa promesa se materializa con la creación del Ministerio de la Igualdad? ¿Lo ve como algo positivo? Sin la menor duda, ha habido varias normas que también han sido aprobadas en la Comisión Primera de Cámara y en el Congreso de la República, que ya están hoy vigentes, no solo la creación del Ministerio de la Igualdad, en donde hay varios viceministerios que se relacionarán con esos sectores sociales, económicos, políticos y demás que han sido aislados, que han sido minimizados, que han sido perseguidos y hasta desconocidos, sino también normas como las que forman parte de esa gran reforma agraria, que en el caso del campesinado nos va a permitir recuperar las condiciones dignas de vida para las y los campesinos, que eran un sector que estaba siendo apabullado por normas de gobiernos anteriores. Bueno, ¿y cuál es su lectura, representante, frente a las reformas del gobierno que tramitan su curso aquí en el Congreso? Bueno, específicamente normas como la reforma a la salud,
Creo que es una deuda histórica que el Estado tiene con el pueblo colombiano. Ha sido una gran lucha que afortunadamente en la Cámara de Representantes salió avante. Estamos pendientes de lo que suceda en el Senado de la República, pero creemos que si el Senado de la República tiene ese compromiso propio de quienes han sido elegidos por el voto popular, va a aprobar una reforma que va a recuperar el derecho a la salud como un derecho fundamental que está catalogado en la Carta Política y no como un negocio en lo que se ha convertido desde la implementación de la Ley 100 de 1993. Bueno, la defensa de los derechos fundamentales, una apuesta del representante Pedro Suárez. Vamos a una pausa, mensajes institucionales y volvemos a Poniendo el Pecho. Volvemos a Poniendo el Pecho, representante Pedro Suárez Vaca, representante del Pacto Histórico por Boyacá. Usted tiene una trayectoria muy amplia en el sector público, pero también fue profesor, ¿no? ¿Cómo fue su paso por las aulas y cómo aporta al debate de la educación aquí en el Congreso? Bueno, mi experiencia en la educación y especialmente en la educación superior como profesor universitario en las facultades de Derecho de la Universidad de Boyacá, la Universidad Pedagógica y Tecnológica UPTC de Tunja y la Universidad Santo Tomás también de la ciudad de Tunja ha sido maravillosa. Yo creo que ese es uno de los escenarios en donde yo les decía a mis estudiantes, aquí es el que más aprende soy yo como profesor y es al que le pagan. Porque efectivamente la gran riqueza intelectual de los estudiantes es increíble y uno tiene la posibilidad de auscultar la apuesta intelectual de los mismos para aprender uno muchísimo sobre los temas que se ponen en discusión en una cátedra. Entonces, esa experiencia para mí fue maravillosa, creo que me aportó mucha capacidad, sobre todo para el debate, para la discusión, para poner en contexto distintos temas y eso me ha apoyado muchísimo, incluso para estar aquí en el Congreso de la República. Y precisamente de allí recogemos los aportes que yo también vine a aprender cuando hice un curso sobre docencia del derecho, porque para ser profesor universitario es mejor estudiar cómo ser pedagogo. Entonces yo tuve la oportunidad de leer a Estanislao Zuleta, de leer muchos otros autores relacionados con el tema pedagógico y de esta manera hoy podemos estar aportando de manera muy importante, concreta y con conocimiento en el debate sobre la educación de nuestro país. Representante, usted radicó un proyecto de acto legislativo que busca dar mayores garantías a los funcionarios de elección popular para que no puedan ser destituidos por decisiones administrativas. ¿De qué se trata este proyecto y cómo garantizar entonces las decisiones de las autoridades administrativas? Bien, efectivamente, de acuerdo con las normas a las que está suscrita Colombia como país que forma parte dentro de la estructura jurídica interamericana de derechos humanos, hay unas normas que dicen claramente y contundentemente que para respetar los derechos políticos de electores y elegidos por voto popular, no es posible que una autoridad administrativa sea la que tome la decisión de sancionar suspendiendo o limitando el ejercicio de esas funciones de quienes han sido elegidos en esas condiciones. En este sentido, incluso en Colombia tenemos una experiencia muy puntual y fue precisamente el proceso adelantado por Gustavo Petro, hoy presidente de la República, cuando él era alcalde de la ciudad de Bogotá. Allí hubo un pronunciamiento en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó que los países que estamos suscritos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos no podemos violar esas normas como parte de un sistema supraconstitucional. Es decir, estas normas están integradas a la Constitución colombiana por vía de bloque de constitucionalidad, pero tenemos que ajustar hoy la Carta Política y las normas internas a estas normas internacionales. Entonces, la propuesta es que para evitar seguir teniendo que acudir a esas demandas internacionales, desde ya se modifique el artículo correspondiente en la Constitución de manera que en adelante las funciones de la Procuraduría sigan siendo las mismas, excepto las de sancionar con destitución o suspensión
o limitación del ejercicio de sus funciones a aquellos funcionarios que fueron elegidos por voto popular. Entonces, la idea es actualizarnos frente a normas internacionales a las que Colombia ya se comprometió. También acompañó un proyecto de ley estatutaria para regular la protesta social. ¿Cree que es necesario fijar unas pautas sobre este derecho en Colombia? Sí, efectivamente, este derecho fundamental de la protesta social ha sido casi que regulado a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Durante el pasado paro nacional tuvo que haber un pronunciamiento de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en donde se condensaron los elementos propios del derecho fundamental a la protesta social, las limitantes que existen en el entendido de que este derecho se limita frente a los derechos de quienes no participan en la protesta, y nosotros no podemos seguir permitiendo que por ausencia de legislación, por falta de la operatividad del Congreso de la República, tenga que ser la rama judicial la que legisla, aunque ello efectivamente es legítimo en la estructura estatal nuestra, pues también estamos demostrando con ello que incumplimos nuestra función. Entonces, por esa razón, lo que estamos haciendo es fundamentalmente poniéndonos a tono con lo que ya dijo la Corte Suprema de Justicia, con lo que dicen las normas internacionales en materia de derecho fundamental a la protesta y ajustando el orden jurídico interno para que haya unas reglas claras que nos permitan ejercer ese derecho fundamental a todos, respetando los derechos de los demás. Representante, ahora que explica este proyecto, usted sabe que uno de los retos más grandes que tenemos en el Congreso de la República es acercar a la ciudadanía, porque a veces hablamos con unos términos que no siempre quienes nos ven a través de las pantallas comprenden, ¿cierto? Y ya que usted es profesor, quisiera que nos explicara las diferencias entre unos términos de los que hemos hablado hoy, que es la diferencia entre un proyecto de ley ordinario, un proyecto de ley estatutaria y un acto legislativo, porque hemos hablado de los tres. Bien, un proyecto de ley ordinaria consiste en la creación de normas que desarrollan el orden jurídico constitucional y que no están desarrollando específicamente derechos fundamentales. Para el desarrollo de derechos fundamentales en concreto, entonces estarían las leyes estatutarias. Y en relación con los actos legislativos, estos son proyectos que cursan exclusivamente para la modificación de la Constitución. Entonces, un acto legislativo permite la modificación de la Constitución, no es ley propiamente, sino es modificación constitucional, y estos otros dos de los que hemos hablado son leyes en concreto. Bueno, ahí ven, el profesor Pedro Suárez. Vamos a una pausa, mensajes institucionales, y volvemos a Poniendo el Pecho. Volvemos a Poniendo el Pecho. Representante, este año los temas de medio ambiente, diversidad van a sonar mucho porque vamos a hacer sede de la COP16. Usted lidera un proyecto que tiene que ver con empleos verdes. ¿De qué se trata? Bueno, este es un proyecto de iniciativa legislativa de mi equipo de trabajo, a través del cual pretendemos impulsar a que las empresas privadas y las entidades públicas propendan por la creación de unos empleos que permitan o que estén dirigidos fundamentalmente a la protección del medio ambiente. Y esto va a implicar que las empresas o entidades que tomen esta decisión, una vez estén analizados por la autoridad competente, puedan recibir unos beneficios. Entonces vamos a tener, digamos, tres dimensiones específicas en este proyecto de ley. Uno, la creación de empleo, porque esto va a ayudar a impulsar a que las empresas y entidades creen estos empleos. Dos, que haya unas mejores condiciones para quienes creen estos empleos que nos ayuden a preservar el medio ambiente, y naturalmente el tercero es que ayudamos a la preservación de nuestros ecosistemas y de uno de los derechos fundamentales constitucionales más importantes, como lo es el medio ambiente, que ya hemos visto lo que representa hoy que haya una crisis de calentamiento global por no preservar el planeta, con todos los incendios que hemos vivido, especialmente en mi departamento Boyacá. Muy grave esto de los incendios forestales. Representante, también en temas de medio ambiente y protección animal, usted acompañó la ponencia del proyecto de ley que busca prohibir las corridas de toros y que por primera vez va a llegar a tercer debate. ¿Cree que esta vez sí va a ser una realidad en Colombia esa ley?
Sí, estoy absolutamente seguro y estoy muy emocionado con que haya la posibilidad hoy en la Cámara de Representantes de que efectivamente el proyecto antitaurino sea una realidad. Yo creo que nosotros como sociedad ya tenemos que avanzar, digamos la cultura no es estática y lo que antes era parte de la cultura general, hasta el propio esclavismo fue legal, hoy tenemos que decir que esa cultura taurina ya tiene que desaparecer. El contexto actual y lo que nos relaciona a nosotros como seres humanos desde nuestra dignidad humana con el medio ambiente y con los animales debe prevalecer para evitar que la tortura siga siendo considerada como cultura. ¿Reforma laboral o pensional, a cuál le ve más futuro? Yo creo que las dos. En la pensional hay unos elementos sociales supremamente importantes para garantizar condiciones dignas de vida para las personas que han entregado toda su fuerza de trabajo durante muchos años y al final necesitan del apoyo económico de un sistema pensional que garantice esas condiciones dignas. Y en la laboral, por supuesto que ha sido, o que hoy se escuchan voces urgentes de muchos elementos de la relación laboral actual que deben ser modificados, que fueron retrocesos en leyes anteriores, como esto de crear la jornada diurna hasta las 10 de la noche, limitando derechos humanos de los trabajadores, entre muchas otras cosas. Entonces yo creo que son dos reformas que van a tener importante apoyo aquí en el Congreso de la República. ¿Arepa paisa o arepa boyacense? Uy, la arepa boyacense. Vamos a polarizar más este país. Bueno, representante, hablando de su departamento, ¿cuál es ese destino turístico que no nos podemos perder en Boyacá? Wow, el departamento de Boyacá yo creo que tiene de oriente a occidente y de norte a sur todos los destinos turísticos que quieran los colombianos. Tenemos desde una Sierra Nevada en el norte de Boyacá, tal vez una de las más hermosas que tiene Colombia y el mundo. Tenemos un occidente de Boyacá hermosísimo, la zona esmeraldífera, con un territorio que termina en la serranía de las Quinchas y llega hasta el Magdalena Medio en Puerto Boyacá. El occidente y el norte y el sur del departamento tienen maravillosos lugares, Villa de Leyva, Paipa, en fin, yo creo que las montañas y el altiplano boyacense es todo en su conjunto lo más bello que pueden conocer todos los colombianos y colombianas y por supuesto los extranjeros y extranjeras. No es porque usted esté aquí sentado, pero para mí las montañas de Boyacá son las más lindas que tiene Colombia. Representante, muchísimas gracias por habernos acompañado y que le siga poniendo el pecho a esas causas que el país y que Boyacá necesitan. A ti muchísimas gracias y esperamos cumplir de verdad a todas las colombianas y colombianos en las expectativas que nos trajeron al Congreso de la República. Y a ustedes gracias por su compañía, nos vemos en una nueva entrega de Poniendo el Pecho.